¿Cómo funciona la mente de Gasir? La ciencia detrás de una habilidad extraordinaria. Originario de Asturias, España, Gasir se dio a conocer muy joven por un ascenso inusualmente rápido dentro del freestyle profesional. Lo que en otros habría tomado años, en su caso ocurrió casi de golpe. En muy poco tiempo dejó de ser promesa para convertirse en una figura central del circuito. Pero con la exposición masiva también apareció la crítica masiva. Gasir fue sujeto de constantes ataques y desestimaciones sobre sus logros, argumentando un desempeño preparado. Aunque tales afirmaciones partieron desde un profundo desconocimiento sobre los procesos cognitivos en el ser humano. Porque, para entender por qué alguien como Gasir puede improvisar como lo hace, primero hay que entender algo fundamental. El freestyle profesional de alto nivel no es solo tirar barras con flow entre dos amigos en un parque. Es una tarea cognitiva, lingüística, performativa y competitiva de complejidad brutal. Y por eso, analizarlo en serio exige salir de la opinión simplista y entrar en varias áreas del conocimiento a la vez. Psicología cognitiva, psicolingüística, ciencia de la expertise, neurociencia del aprendizaje, psicología del desarrollo, sociología de la cultura y, más adelante, psicología social. Desde la psicología cognitiva, improvisar en freestyle implica ejecutar simultáneamente múltiples procesos mentales de altísima demanda. Percibir auditivamente el discurso del rival, comprenderlo semánticamente, retenerlo en memoria de trabajo, evaluar posibles respuestas, inhibir opciones débiles, seleccionar la mejor, organizarla lingüísticamente, ajustarla a métrica y ritmo y producirla verbalmente en segundos. Todo ello mientras se monitorean el tiempo, el formato, el contexto social de la batalla, la reacción del público y el propio desempeño. Así que no estamos hablando simplemente de pensar rápido, estamos hablando de una integración extrema de lenguaje, memoria, control ejecutivo, creatividad y autorregulación bajo presión. Una de las capacidades más importantes aquí es la memoria de trabajo verbal, estudiada por autores como Alan Badley. Esta capacidad permite mantener activa información reciente mientras se manipula mentalmente, es decir, escuchar una barra, retenerla, analizarla, planear una respuesta coherente con estructura métrica y seguir atento a lo que está ocurriendo para repetir el proceso con la siguiente barra del rival, hasta construir una contestación potente y completa. Esta es, quizás, una de las habilidades más interesantes de analizar en el freestyle, pues a la vista del espectador todo sucede demasiado rápido. En el caso de Gasir, esta capacidad no parece limitarse al escenario. Basta observar entrevistas espontáneas para notar algo. Recupera referencias hechas muchos minutos antes, conecta temas distintos en tiempo real, reintroduce bromas previas con nuevos significados, construye callbacks complejos de manera natural y mantiene un humor asociativo extraordinariamente rápido. Ese tipo de procesamiento no demuestra, por sí solo, una teoría completa sobre su mente, pero sí vuelve plausible pensar que su velocidad verbal no es exclusivamente una habilidad de tarima. Parece reflejar un estilo más general de asociación rápida y alta flexibilidad lingüística. Y aquí entra otra dimensión importante. Desde autores como Lev Vygotsky, sabemos que lenguaje y pensamiento están profundamente entrelazados. El lenguaje no es solo una herramienta para comunicar ideas, también es una herramienta para organizarlas. Esto no significa que una persona verbalmente brillante pueda reducirse a una sola explicación teórica ni que toda destreza lingüística equivalga automáticamente a inteligencia en abstracto. Pero sí permite pensar algo. Cuando alguien demuestra una capacidad muy alta para jugar con el lenguaje, conectar significados y reorganizar relaciones entre conceptos, probablemente estamos viendo algo más que soltura superficial. Estamos viendo una forma especialmente sofisticada de procesar sentido, incluso en contextos bajo presión y contratiempo. Ahora bien, incluso con una buena base cognitiva, nadie llega a ese nivel sin entrenamiento. Y aquí aparece otro malentendido frecuente. Mucha gente imagina el freestyle como si cada barra se construyera desde cero, por pura inspiración mágica, como si un MC experto improvisara igual que un principiante, solo que más rápido. La ciencia de la expertise, y en particular trabajos influyentes como los de Kay Anders Ericsson sobre práctica deliberada, ayudan a entender que las habilidades extraordinarias rara vez funcionan así. Lo que parece improvisación milagrosa suele ser el resultado de años de automatización progresiva. Con suficiente práctica, el cerebro deja de procesar ciertos elementos conscientemente y comienza a operar sobre repertorios internalizados,
estructuras métricas, recursos retóricos, esquemas de construcción, asociaciones frecuentes, formas de responder, rutas lingüísticas que ya no tienen que inventarse desde cero cada vez. Y eso no significa que esté escrito, significa algo más interesante, que la mente experta ya no construye como un principiante. Recombina, adapta, proyecta y responde desde redes de procesamiento verbal altamente entrenadas. Eso no es fraude, eso es expertise. A un nivel más general, la neurociencia del aprendizaje también vuelve esto perfectamente plausible. Sabemos que el cerebro cambia con la experiencia repetida. A eso lo llamamos neuroplasticidad. La capacidad del sistema nervioso para reorganizarse en función de lo que hace una y otra vez. Mientras más una persona practica cierto tipo de procesamiento, más eficientes pueden volverse las redes implicadas en él. Y algo especialmente interesante es que esto no ocurre solo durante el entrenamiento formal. Aquí entra también el aprendizaje implícito. El cerebro puede internalizar regularidades sin que la persona esté intentando aprenderlas de forma deliberada. Muchas personas intensamente expuestas al freestyle empiezan a notar que su mente genera rimas, estructuras o respuestas hipotéticas de manera casi automática. No porque estén entrenando conscientemente en ese momento, sino porque la exposición repetida va dejando huella. Si eso puede ocurrir en personas sin entrenamiento especializado, resulta todavía más plausible en alguien con años de práctica intensiva, competencia real y una predisposición cognitiva especialmente favorable para este tipo de tarea. Pero la práctica tampoco ocurre en vacío. Desde la psicología del desarrollo y la sociología de la educación sabemos que el entorno influye mucho en la expansión de repertorios lingüísticos, simbólicos y conceptuales. Un ambiente culturalmente estimulante no produce por sí solo genialidad, pero sí amplía materiales mentales disponibles para pensar, asociar y crear. En el caso de Gassir, su perfil biográfico sugiere varios factores potencialmente relevantes. Exposición musical y cultural con familia y amigos, lectura habitual, especialmente de ciencia ficción, curiosidad intelectual sostenida, interés profesional por áreas complejas del conocimiento como la física y una sensibilidad clara hacia formas de pensamiento abstracto. Aquí puede resultar útil la noción de capital cultural de Bourdieu, no porque explique por sí sola su talento, sino porque ayuda a pensar cómo ciertos entornos amplían recursos simbólicos, lingüísticos e imaginativos que después pueden reaparecer en la producción de sentido. A ello se suma otro punto frecuentemente ignorado. El rendimiento cognitivo también depende de las condiciones generales del organismo. Desde la neuropsicología y la ciencia del rendimiento sabemos que ejercicio físico, sueño, regulación del estrés, estabilidad funcional, enfoque y cierta disciplina cotidiana favorecen procesos como la atención, la velocidad de procesamiento, la flexibilidad cognitiva y el control ejecutivo. Esto no significa que ser disciplinado te hace inteligente, ni que haya una fórmula moral del alto rendimiento. Significa algo más serio y más simple. Ciertos hábitos ayudan a que el sistema funcione mejor. En otras palabras, una mente muy capaz tiende a rendir todavía mejor cuando habita un cuerpo y una vida razonablemente bien regulados. Entonces, cuando observamos a alguien con alta agilidad verbal, pensamiento abstracto desarrollado, ambiente cultural estimulante, práctica sostenida, automatización avanzada de patrones, hábitos funcionales y velocidad asociativa visible incluso fuera de competencia, la hipótesis de que pueda improvisar a un nivel excepcional deja de ser extravagante. Se vuelve completamente plausible. Pero todavía hay otra capa que ayuda a perfilar mejor la mente de Gassir antes de pasar a los casos concretos. La manera en que él mismo describe su proceso mental. Cuando explica cómo construye dobles sentidos, no habla como alguien que recita hallazgos previamente fijados, sino como alguien cuya mente, al encontrarse con una palabra, activa varios caminos semánticos posibles. Según él, de una misma palabra suelen desprenderse varios conceptos relacionados y, a partir de ahí, busca sinónimos, ambigüedades o bifurcaciones de sentido que le permitan unir dos planos en una misma barra. Eso no prueba por sí solo una teoría completa sobre su funcionamiento, pero sí describe algo muy compatible con flexibilidad semántica, activación asociativa múltiple y selección estratégica del significado más productivo. No se trata solo de rapidez verbal, sino de una mente que parece explorar varias rutas posibles y luego encontrar la bisagra exacta para volverlas ingenio. Finalmente, mencionar la autocrítica de Gassir es esencial para comprender cómo funciona su mente. A diferencia de muchos otros freestylers, Gassir revisa sus batallas e identifica tanto sus puntos fuertes como sus puntos débiles,
lo que le permite mirarse con perspectiva y readaptar sus estrategias, técnicas y entrenamiento. Ese rasgo es especialmente valioso porque introduce una capa clara de observación sobre sí mismo. No estamos ante un competidor que solo ejecuta, estamos ante alguien que también se mira funcionar, detecta fallas y trabaja deliberadamente sobre ellas. Además, Gassir no solo ha entrenado sus procesos cognitivos, sino también la gestión emocional para lidiar con aspectos que llegaron a desestabilizarlo en su carrera, como resultados que no esperaba y situaciones que no dependían totalmente de él, pero que en su momento fueron cruciales para reordenar de nuevo su entrenamiento. Tales experiencias las tomó como motivación para seguir esforzándose, retarse a sí mismo en contextos diferentes donde pudiera ir más allá, conocer facetas de su habilidad que no había explorado antes y dejarse enseñar desde la humildad y el respeto por la historia cultural de otro país, demostrando con ello también un alto grado de competencia intercultural. Esa combinación de consciencia del error, regulación emocional y ajuste deliberado vuelve todavía más consistente la idea de que su nivel no depende únicamente de talento espontáneo, sino también de observación mental y refinamiento progresivo. Su propia filosofía de entrenamiento va en la misma dirección. Gassir sostiene que en la élite del circuito la diferencia entre competidores no depende tanto de rapear obsesivamente más horas que los demás, sino de llegar en buen estado mental y físico, con agilidad suficiente, foco, motivación bien administrada y sin quemarse. Dicho de otro modo, en su caso, el rendimiento no aparece como mero producto de cantidad bruta de práctica, sino de una relación mucho más inteligente con la energía, la concentración y el momento competitivo. Eso no significa que su modelo sea una ley universal del alto rendimiento, pero sí encaja muy bien con algo que sabemos sobre tareas de alta demanda. A cierto nivel, la diferencia ya no suele estar solo en cuánto entrenas, sino en cómo llegas, cómo te regulas y cómo administras la presión. De este modo, para comprender las habilidades que se requieren en el freestyle, es imprescindible entender primero qué tipo de tareas estamos observando y qué tipo de mente puede hacerlas posibles. En el siguiente capítulo pasaremos de la plausibilidad teórica a la evidencia situacional, analizando momentos concretos de la carrera de Gassir donde todas las capacidades mencionadas parecen volverse visibles casi cuadro por cuadro.